Los farsantes de la 4T están dejando de ser funcionales al gobierno populista autoritario que comenzó finalizando 2018 y que ahora sigue a marchas forzadas, pero eso sí, claro, dando vuelta de tuercas a la maquinaria autoritaria para dar ese perfil al régimen político mexicano. Sí, cada vez son más intrascendentes, incluso, vamos, reflejan, además de todo, las propias diferencias que hay dentro del gobierno, pero fundamentalmente es que carecen de credibilidad. Cuando digo los farsantes de la 4T, ustedes tienen muy claro a quiénes me refiero y a qué fenómeno propagandístico también me refiero. En Etcétera Editorial publicó sendos libros. Es un libro absolutamente fuera de lo común. El más duro que se ha escrito sobre la 4T, dijo Ciro Gómez Leiva, de este que tienen ustedes y que les invito desde luego a adquirir. La memoria siempre es fundamental, no solo en el periodismo, sino también, por supuesto, es fundamental para los ciudadanos que vemos en el recuento de los daños las funciones que han tenido este tipo de ejemplares que como característica tienen, además desde luego de la falta de escrúpulos y de la ignorancia, el hecho mismo de no tener respeto consigo mismos para ensalzar, como lo hicieron con Andrés Manuel López Obrador y como lo pretenden hacer con Claudia Sheinbaum. Acompáñenme al ridículo que el día de hoy hizo Lord Molécula como para abrir boca a guisa de ejemplo de lo que significan hoy, después ya de 6 años, estos farsantes de la 4T. Escuchemos juntos. Mismos y en circunloquios, considerando el reemplazo del satélite bicentenario debido a su fin de su vida útil y con la programación del lanzamiento del nuevo satélite y mantenimiento del satélite Morelos 3, mi pregunta es para usted o para el maestro José Merino. Toda vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no quiere ni una estatua, ni una calle, ni una avenida con su nombre, pero nunca habló del espacio exterior. Con respeto le propongo a su consideración. No creo que estaría muy contento que le pongamos al satélite, que se le ponga al satélite SAT-AMLO. Cuando tomé protesta esto les molesta tanto a nuestros adversarios, pero lo digo con gusto, con cariño. Cuando tomé posesión en el Congreso, leí un discurso que entre otras cosas decía, usted no quiere que le pongamos su nombre a calles, a monumentos, o alguna avenida, o algún satélite, pero no hace falta, porque Andrés Manuel López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México, por siempre. Ahí tienen ustedes, ¿no? De escalofríos. Este tipo de sensación que da la pena ajena, sentirla como propia, como si nosotros estuviéramos haciendo eso de tan vergonzoso que resulta esto. Pero más allá de un episodio, más allá de este que sería el 53º ejemplo que involucra a este señor Lord Molécula, que se dice un académico de maestría del periodismo, más allá de la socarronería con la que se expresa, de que no tiene ningún miedo al ridículo, por lo cual hay quienes pudieran incluso admirarlo, más allá de que se trató de un saltimbanqui de comunicación social en distintas oficinas para tratar de acceder a los mínimos recursos para la propia persistencia, e incluso más allá de lo que significa, como he dicho, la falta de respeto para consigo, hay que señalar que este es un ejemplo de lo que significa el enaltecimiento de un personaje propio de los regímenes autoritarios, así como se ha hecho con distintos mandatarios en la historia del siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo con Joseph Stalin y con Fidel Castro.
hasta desde luego con otro tipo de dirigentes, Saddam Hussein, Duvalier, en fin, con distintos líderes que se aposentan sobre las leyes y las instituciones hasta terminar barriéndolas. Y ese ejemplo es entonces sí más serio que la propia chabacanería o pues sí, este acto de comicidad involuntaria, porque en efecto refleja esa pátina autoritaria que siempre soportan, el culto a la personalidad. El caso es que no es el propio Lord Molecula el único que se encuentra en una pues situación bastante penosa. Díganlo si no Epigmenio Ibarra, que a todos nos ha quedado claro, incluso a los correligionarios de Morena, a los dirigentes de Morena, que este personaje, Epigmenio Ibarra, pues se dedica justamente, como todos los demás, a difamar, a injuriar, sobre todo al quehacer periodístico independiente en relación con el gobierno, y que ha quedado perfectamente claro cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus 150 millones de motivaciones las que él mismo tiene. ¿O qué decir de Genaro Villamil, que en la cauda de corrupción que ha dejado en los medios de comunicación públicos y en los ataques que también profiere a los medios críticos, como hizo hace poco con Sabina Berman en contra de la revista Etcétera, es o queda muy claro ese propio deterioro, digamos, ético y falta de escrúpulos, porque en efecto el basamento periodístico él nunca jamás lo ha tenido. ¿Qué decir del propio Hernán Gómez, que ha vivido pues las hieles de lo que significa como consecuencia el haber formado parte pues de este grupo de promotores de propaganda, y que ha vivido distintos episodios en donde él mismo se da cuenta de que en efecto fue parte de un mare magnum que ahora se ha formado en un charco lodoso con solo algunos sapos que otros tienen que tragar, y que él mismo trata de hacer la mayor cantidad de equilibrios posibles para no aceptar pues el vergonzoso papel que tuvo y ahora su propio aislamiento. Así nos podríamos ir con varios de estos personajes. Fabricio Mejía, que ha quedado revelado como pues un auténtico plagiador de trabajos que en efecto no son suyos, para hacer parecer como si fuera él mismo un escritor cuando en efecto no lo es. ¿Qué decir de John Ackerman? Se encuentra completamente confinado en las catacumbas, olvidado, relegado, ninguneado, después de haber dicho incluso que él es, cuando veía a Andrés Manuel López Obrador, un feligrés que tenía o recuperaba la misma fe como cuando algún creyente católico asistía a misa. ¿Se acuerdan ustedes lo terrible que es pues este tipo de papeles? Día con día, Jorge Gómez Naredo igualmente retrata sus propias insuficiencias. ¿O qué decir de Sabina Berman? Sabina Berman, que ha reconocido que busca para nuestro país el modelo chino, este modelo monolítico de gobierno vigilante, que va muy acorde con el discurso de Claudia Sheinbaum, pero que ella, al haber reconocido ese talante autoritario y corruptor, porque también ella misma ha dicho que incurrió en corrupción por pagarle a un juez para que fallara en favor suyo 200,000 pesos, háganme ustedes el favor. Y bueno, pues el deterioro es evidente. Sí, es la misma que dijo que las audiencias de Etcétera y yo mismo practicábamos el pobrismo, que éramos lumpen, para referirse a todas aquellas personas que no coinciden con Andrés Manuel López Obrador a pesar de su condición de pobreza, porque pues él sí representa, él y la Cuarta Transformación, la autoproclamada 4T, digamos un advenimiento de mejoras sociales, pero que nosotros los desclasados pues no nos damos cuenta justamente de este tipo de bondades. Háganme ustedes el recanijo favor. El payaso en el que se ha consolidado Jairo Calixto. ¿Y qué decir de Javier Serrano, de Vicente Serrano? Miren, es tan intrascendente que hasta yo mismo me equivoco con su propio nombre. Vicente Serrano, que no puede más que hilvanar
soflamas, adjetivos, porque idea ninguna sola, pues se encuentra completamente variado, porque se ha desgastado ya mucho este discurso de ¿y dónde estabas cuando Salinas? ¿Y dónde estabas cuando más atrás Miguel de la Madrid? ¿Y dónde estabas cuando Vicente Fox, cuando Felipe Calderón, etcétera, etcétera? Pues ha tenido ya un desgaste enorme y junto con ello también pues ha mostrado toda la cobardía y todas las limitaciones que él mismo tiene. Eso es lo que ha pasado con estos farsantes, con esta lista. ¿Y qué decir de estos otros más? Unos incluso completamente ya relegados en el olvido. Unos esperando cargo, como es el caso de el propio Genaro Lozano. Otros, claro está, ya en el olvido, como ocurre con pues Patricia Armendáriz, como ocurre con Abraham Mendieta, qué decir, pues de este ser tan pequeñito como lo es el Monero Hernández, el ya citado Lord Molécula, los papeles que hacen Abraham Mendieta, los papelones que hacen ellos mismos. Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones, también se encuentra ya relegada en el callejón del olvido. Y ahora, ¿cuál es la incidencia que tienen estos farsantes de la 4T? Que reitero mi invitación a que ustedes adquieran el libro en Amazon o en Mercado Libre, pues prácticamente ninguna incidencia tienen, al contrario, porque además ellos mismos, como dije al principio de este comentario, pues representan lo que es el deterioro de la unicidad, de la homogeneidad con la que actuaba Morena a través de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno mismo, por supuesto. Unos, imagínense ustedes, en la penosísima empresa de defender a Adán Augusto López y todas las presuntas trapacerías en las que él mismo ha incurrido. Otros defendiendo a otro o a uno más político, unos más enfadados por, como es el caso del Moreno Hernández, por ponerles un ejemplo a ustedes, por lo que significa pues la manera en la que Morena ha ido priizándose, si me permiten ustedes el término, para aludir a la incorporación de distintos militantes de lo peor del PRI y que, bueno, pues en efecto manifiestan su propio descontento, otros con mayor inteligencia distanciándose del gobierno, tratando de hacer periodismo, como es el caso de Julio Astilleros. En fin, es interesante ver cómo sí está haciendo crack a fuerza del propio desgaste, de las propias insuficiencias que tienen. Gente como Lord Molécula o como Vicente Serrano son de lo más representativo de esta suerte de degradación y al mismo tiempo también del avance que, pues, en efecto, la sociedad, nosotros, ustedes, esta comunidad, la de distintos medios de comunicación independientes, hemos ido desarrollando en las redes sociales. Así es que no todo está perdido. Vale la pena continuar exhibiendo a estos farsantes, porque esto es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.